Sí, la gente todavía. Buenos días a todos. Ahora otra ponencia en español, de esta vez con Miguel Ariza Medeiros, sobre el método Laddering, cómo usar este método para aprender nuevos lenguajes sin olvidar los previos. Miguel viene de los Estados Unidos y México, vive ahora en Brasil, en Brasilia, ¿no? Y va a presentarnos este método. Por favor, Miguel. Gracias. Buenos días a todos y buenas tardes a nuestros amigos europeos. Como dijo Juliano, me llamo Miguel. Y aparte de esa historia, también hablo dos idiomas. Soy bilingüe, inglés y español. Por eso estoy dando esta presentación en español. Hablo francés y portugués. El portugués es importante porque vivo ahora en Brasil y aquí es el lenguaje que uso para comunicarme con las personas. Y estoy estudiando esloveno para un viaje en el futuro a Europa. Bueno, vamos a comenzar. Ya tengo la presentación preparada. Voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí estamos. ¿Qué es el laddering? ¿Y cómo usarlo para aprender nuevos idiomas sin olvidar los idiomas previos? Ya vamos. Bueno, este concepto, a lo que en español le voy a referirle a escalonear o escalonamiento, el subjuntivo, se trata de usando lenguajes que aprendiste en el pasado para aprender un nuevo idioma. Aquí no es necesariamente usando su idioma nativo, pero hay que usar otro idioma que aprendiste después del idioma nativo para usar este método. Lo que dicen los demás, otras personalidades en la comunidad de lenguajes, por ejemplo, Lindy Potes, una youtuber muy famosa, eh, ella describió el método como apilando idiomas. Ella aprende un idioma hasta el nivel intermedio alto para utilizarlo y aprender un nuevo idioma. Entonces, lo que en la experiencia de Lindy, ella usó coreano para aprender japonés y después, cuando ella comenzó a aprender español, ella buscó libros en japonés para poder estudiar español. Y es inusual porque usualmente muchas personas tratan de usar libros en inglés o algún idioma romano, pero ella usó japonés para no olvidarlo. Benny Lewis, conocido como el políglota irlandés, él dice que hay que obtener una base sólida en dos idiomas y usándonos una lección a la vez o cualquier actividad a la vez. Después voy a describir lo que él habla. Y tenemos otro políglota que no está en las redes ni en la comunidad más, parece. Se llama Katsumoto. Él describió el proceso como un compromiso entre aprender muchos lenguajes, tal vez simultáneamente, y dejar de ser malo en dos idiomas y ser bueno en uno. Y lo que él dijo después, para añadirle, es, la idea es de nunca usar el mismo idioma base más de una vez. Entonces lo que él hizo fue que con el inglés aprendió el japonés y después cuando quiso aprender chino o mandarín usó libros en japonés. ¿Y cómo es el proceso? Alguien que quiere aprender otros idiomas con este proceso tiene que aprender otro idioma primero, obviamente.
no queremos tratar de usar nuestro idioma nativo mucho. Creo que ahí, claro, cuando usas tu primer idioma y compras libros, siempre estás usando el primer idioma y cuando vas a usar el otro. Tal vez en ese proceso olvides el otro. Y cuando la persona llega a un nivel suficientemente alto o bueno, se puede tratar de utilizar el método de escalonamiento. ¿Cuándo se debe comenzar este proceso? Aquí es importante. Y como dijeron los demás, por ejemplo, Lindy, se tiene que comenzar cuando llegas a un nivel intermedio alto. Puede ser bajo, en mi opinión, pero sí, estoy de acuerdo con ellos. Tienes que estar en un nivel intermedio. Voy a hablarles de que por qué es importante llegar a un nivel intermedio para tratar el laddering. Llegar a un buen nivel es muy importante para no confundir los dos idiomas, para no mezclar la gramática ni las palabras. Aquí también es importante si estás usando el laddering para aprender un idioma que es parecido al que estás usando. Si esos idiomas están en la familia de romance, por ejemplo, como muchas personas en la comunidad hacen, eh, usan libros en español para aprender italiano, o a veces portugués también, y en esos idiomas la gramática, mucho vocabulario es parecido. Y como me han dicho, siempre hay momentos de confusión. Bueno, voy a describir otro ejemplo también. Uno que llega aquí en casa, un brasileño comienza a estudiar inglés. Cuando la persona llega a un nivel alto en el idioma, comienza a estudiar francés. La persona decide usar un libro o tomar cursos de francés en inglés para mantener el inglés activo, usándolo en vez de retroceder a usar portugués para aprender francés. Así, la persona no olvida el inglés cuando está estudiando francés. Bueno, ¿hay alguien que se opone al escalonamiento de lenguajes o tal vez no le guste este método? Bueno, pues sí, mientras hacía la búsqueda y también buscaba información en la presentación, bueno, encontré con la experiencia de Steve Kaufman. Él es un políglota canadiense. Y él dijo en su foro, en su sitio, yo no lo llamaría un método, pero sí compré libros en japonés y chino para aprender coreano y libros en ruso para aprender checo, solo por curiosidad y para ver si me ayudaría. Al final, no lo encontré tan útil. El hecho de que yo pueda hablar un lenguaje relacionado es un factor mucho más importante que incluso usando materiales hechos en esos lenguajes relacionados. O sea, si él ya había estudiado este lenguaje, él no va a querer libros en esos lenguajes para estudiar un nuevo. Él ya está usando lo que ya sabe del idioma previo. En el caso de Steve, él dice que solo usa libros en inglés para aprender nuevos lenguajes o usa su sitio que se llama Link. Y en el diccionario que usa en el sitio siempre usa inglés en vez de otro lenguaje. Bueno, voy a hablar de mis experiencias con Laddering porque yo lo he usado después de que escuché de este método. Y bueno, yo descubrí este método de escalonamiento gracias a un artículo que leí en el sitio web de Fluent in 3 Months. Entonces, Fluent in 3 Months es el sitio de Benny Lewis y también tiene un blog con el mismo nombre.
Bueno, en ese entonces no recuerdo bien cuáles fueron los ejemplos que él usó para describir la experiencia de escalonamiento, pero pensé que era muy interesante, ah, porque así veía que si estaba estudiando un nuevo lenguaje y quería usar uno que ya aprendí, no lo iba a olvidar. Bueno, pero en ese entonces, cuando leí ese artículo, creo que fue 2014 o 2015, no podía usar ese método con ningún lenguaje que estaba aprendiendo en aquel momento. En ese entonces mi francés no era tan bueno porque había pasado un periodo de 7 años que no usaba el lenguaje y entonces no podía hacerlo. Pero después fui a la conferencia políglota en el 2015 en Nueva York. Bueno, todavía vivía allá y eso fue cuando descubrí esta comunidad maravillosa. Descubrí una compañía que hacía libros para aprender idiomas en francés. Esa compañía se llama Asimio, quien era y todavía lo son unos de los patrocinadores del Polyglot Conference. Entonces, Asimio es una compañía francesa que hace libros para aprender idiomas y es muy conocida en la comunidad. En ese entonces no conseguí un libro en esa conferencia de Asimio, pero recordé esa compañía para alguna otra ocasión en el futuro, para cuando mi francés era mejor. Entonces lo seguía estudiando y después llegó el 2016 cuando fui a Montreal para la primera edición de una conferencia de lenguajes que se terminaría llamando Langfest. Fui a una librería muy popular donde venden libros para aprender idiomas llamado Michel Fortin. Había tomado la decisión de comenzar a aprender rumano y compré un libro de Asimio para aprender rumano en francés. Después compré más libros de la serie para aprender croata y polaco. Y bueno, aquí tengo un ejemplo. Este es mi libro croata y todas las explicaciones de gramática y vocabulario, todo es en francés. No hay casi ninguna palabra en inglés. Entonces aquí es donde uso este libro para meterme en mis estudios sin usar inglés, sin usar español, en mi ejemplo. Después de español e inglés, el francés era mi mejor lenguaje extranjero y decidí usarlo para aprender nuevos idiomas. Mi francés en esos tiempos, 2015-2016, estaba a un nivel bajo intermedio y aún así pensé que era suficiente para poder usar nuevos materiales en ese idioma. Aunque a veces no entiendo todo lo que el libro dice, pero da para entender la mayor parte de lo que leía. Sí, algunas palabras aquí que usan para explicar gramática, claro, no la entiendo bien, no soy perfecto en francés, pero es bastante y suficiente y me ayuda. Bueno, les quiero hablar unos consejos también para utilizar este método. Es importante llegar a un nivel intermedio en el lenguaje que quieres usar. Hay que usar buenos materiales en el idioma, que puedes entender el contenido muy bien. Por ejemplo, también quería mencionar que algunas personas les gustan usar también, aparte de los libros, programas de televisión. Por ejemplo, todos conocemos la serie La Casa de Papel. Muchas personas ya pueden entender español, pero
también lo pueden usar para tener los subtítulos en otro idioma. Pueden escucharlo en español o en inglés y utilizar subtítulos tal vez en italiano, en francés. Y luego para personas que están aprendiendo inglés y después quieren usar el inglés para aprender otro idioma, creo que un programa muy común para usar es la popular serie Friends. Y bueno, ¿a quién no le gusta Friends? Yo pienso que Friends es una serie que muchas personas usan después para tratar de escucharlo en español, en francés. Y también algunas personas hasta usan la música. Ah, y para crearse un reto, tratan de traducir las letras en otro idioma y creo que solo por el propósito de aprender nuevo vocabulario. Quizás el sentido y los significados se puedan perder dependiendo del lenguaje y cuál estilo tiene la canción. Pero igual, a veces yo también lo usaba para aprender vocabulario. Y puede ser el último, aquí era el último consejo, no se limite a usar los libros, también hay otros materiales, pero claro, los libros son un recurso común para usar. Pero cuidado, aquí tengo que compartirles algo de mi experiencia. Es muy importante llegar a un nivel intermedio o más alto aún. Intentarlo a un nivel bajo en el primer idioma no va a ayudarle si no entiende el material en el primer lenguaje. Tiene que entender el contenido de esos materiales. Bueno, en el caso de lenguajes romances, tal vez un brasileño pueda entender el contenido en español, pero quizás sería en el caso que esa persona sepa que español es parecido. Entonces, en algunos casos sí se puede dar que entiende, pero usualmente no. En mi caso, yo no puedo usar un libro ruso para aprender un idioma eslavo si mi ruso no está a un nivel suficientemente alto. Y es común así porque el ruso es un idioma eslavo y a mí me gustaba y me gusta estudiar idiomas eslavos, pero no puedo usar ruso porque no tengo un nivel suficientemente alto en ruso y bueno, no me va a ir muy bien, que digamos. Bueno, antes de llegar a esta parte, tengo otra experiencia también de un amigo, otro neoyorquino que se llama Kevin. Y cuando estudió ruso en la universidad, después descubrió de que en el internet él podía encontrar muchos libros en ruso para estudiar otros lenguajes porque él dijo que en los tiempos de la Unión Soviética el país creaba mucho material para estudiar otros lenguajes. Y recuerdo que me dijo que estudió hindi con ese método. Entonces, él también usaba el escalonamiento usando ruso con materiales soviéticos para estudiar otros lenguajes. Y aunque esos libros ya son viejos, claro, de los 60s, los 70s, todavía sí son buenos, pero claro, tienden a tener otro vocabulario más antiguo, pero igual, si se puede aprender, sí se puede. Y para concluir, laddering, o el escalonamiento, es un método que usan los políglotas para aprender nuevos lenguajes.
se usa un lenguaje que la persona ha estudiado en el pasado para aprender un nuevo idioma. Se tiene que llegar a un nivel suficientemente bueno para tratar de utilizar este método. Y estoy de acuerdo aquí. Y usando lenguajes que no son sus lenguajes nativos, se puede mantener un idioma sin olvidarlo, algo que, claro, no queremos hacer. Aquí también tengo un libro que está titulado en inglés, pero también tiene una parte en francés. Después de la página 100 en este libro, tiene la parte francés. Entonces, alguien que quiera usar laddering puede leer una parte que quiera aprender, que donde ya sabe el idioma. O sea, en este libro es inglés y en francés. Entonces, supongamos que es una persona que ya sabe inglés y quiere aprender francés. Entonces, en la primera parte, para disfrutar de la lectura, a la persona lo lee en inglés para entender toda la historia. Y después, el reto aquí sería aprender, leerlo en francés. Aquí aprender el vocabulario para ver si la persona entiende todavía lo que pasa, pero en un idioma nuevo. Y bueno, ya estoy por terminado la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí en la presentación. Me pueden hacer preguntas y aquí dejo mis redes sociales. Tengo un blog que escribo ahí por más de 4 años ya, The Multilingual Bronxite. He escrito mis historias de lenguajes, mis viajes, y todavía escribo de algunos proyectos, de las conferencias también como Poliglotar. Y mi Instagram del mismo nombre también, donde últimamente también estoy posteando sobre mi vida como inmigrante en Brasil. Bueno, ya aquí acabo. Gracias, Miguel. Muy buena presentación. Un método que podemos usar sin dudas. Yo estaba pensando, cuando una persona usa un idioma que ya conoce para aprender un nuevo, este idioma que ya conoce en este material no es solo un tipo de revisión que la persona hace cuando lee algo en francés para aprender ruso. Este francés es solo muy poco. No sería posible aprender contenidos en francés con este método, pero es solo una ayuda para el ruso, por ejemplo, Sí, porque son apenas instrucciones en francés de qué hacer para aprender ruso, pero en el texto de francés no habla de las situaciones de la vida, del vocabulario ruso que estamos aprendiendo, ¿verdad? sí, sí. Cada libro tiene sus limitaciones también. En el caso de Asimov, lo bueno es que los libros son hechos por personas del país donde viven y para grabar las voces usan comediantes. Entonces, esto es algo que es bueno de Asimov que tal vez otras compañías de libros no hacen. ¿Comediantes son actores o qué es? Comediantes, o sea, personas que hacen los stand-ups, Ah, ok, que cuentan chistes. Ajá. ok. Un comentario de Ciru Lane. Qué guay. He utilizado lettering sin pensar para mis idiomas nativos. Pero mi idioma nativo es tan pequeño que lettering es casi siempre la única manera de aprender para mí. Sí, es que Ciro es de Finlandia, si recuerdo bien, y sí, en algunos casos es simplemente difícil para encontrar material en algunos lenguajes. Puede ser porque en el país no hacen tanto material o no, el país no se conoce como un país donde
ah, tienen iniciativas para convencer a sus personas para estudiar un nuevo idioma y entonces tal vez ahí el gobierno no dé dinero para compañías, para hacer libros. Y, sí, en algunos Ok. casos es así. Otro comentario de Patricia. Creo que toda la gente que no es anglohablante va a tener que usar lettering para aprender otros idiomas en un momento u otro. Bueno, sí, yo creo que sí. Y para los que aprenden francés después de inglés, ahí pueden usar la serie de Asimil, por ejemplo. Y en español, creo que en España quizás se tiene que hacer más material, como está en Europa y Europa es muy multilingüístico. Laura pregunta, ¿qué libros indicarías para aprender inglés utilizando el español? Mm, bueno, por lo que yo conozca, no sé de una serie en particular, pero siempre aquí hay que usar un libro que mezcle gramática con vocabulario y que muestre situaciones reales y que minimice usar otro idioma. Un comentario de Francesco. A veces para aprender idiomas minoritarios es difícil encontrar recursos en idiomas que no sean el idioma mayoritario del estado donde se encuentran. En ese caso, tener que hacer lettering es casi una necesidad. Sí, y ya tengo un ejemplo para muchas personas que quieren aprender el idioma náhuatl, que se habla en México y es un idioma indígena. Hay más materiales en español que en otros lenguajes. Entonces, una persona que quiere estudiar náhuatl, que no habla español, tiene que aprender español primero Mm, para después tener acceso a esos materiales para estudiar el náhuatl. de acuerdo. Porque también en este material estará la traducción en español Sí, de todo. De acuerdo. ¿Y se puede utilizar lettering en Duolingo? sí, fíjense que Duolingo después de algún tiempo comenzó a hacer cursos en otros idiomas que no sean inglés. Y en algunos casos hay que hacer laddering porque, por Ah, ejemplo, en Duolingo tienen un curso de catalán, pero solo se puede tener acceso si hablas español, porque no han hecho un curso de catalán de inglés. por ejemplo, yo cuando estudié polaco en Duolingo, las traducciones estaban en inglés, entonces yo tenía que saber inglés. Sí, Lo mismo pasa con los idiomas minoritarios de Italia. Mucho material es en italiano solamente. sí. Y en el caso, sí, es muy común. Era como el ejemplo de Náhuatl con español. Ajá. Creo que en el futuro, si hay más personas que viven fuera de esos países, pues y son lo suficientemente interesados en esos idiomas minoritarios, se puede crear material, por lo menos que sea en inglés. Sí, entonces en algunos casos el lettering es la única opción para aprender un idioma, como el náhuatl o minoritarios en Italia, porque Sí, solo existe material en español o en italiano, etcétera. sí. Um comentário de Fernando. Eu sou nativo em espanhol. O segundo idioma que aprendi foi o inglês. Quando comecei a estudar português, usei também materiais que explicavam português em inglês. Mm, Ok. sí, ¿Algún comentario, Miguel, sobre eso? pues sí, es muy interesante. Y también, bueno, con libros en Estados Unidos, en algunos casos yo los he criticado porque quizás en algunos idiomas no dan explicaciones completas o muy específicas.
por ejemplo, cuando trataba de aprender ruso, muchos libros en inglés no especificaban los problemas con el estrés en algunas palabras en ruso y no explicaban que, por ejemplo, si la O no tiene fuerza, el estrés se tiene que pronunciar como A. Y cuando compré un libro francés para aprender ruso, ese libro sí los explicaba. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, algunos letterings son mejores que otros. Sí, quiero escuchar de los demás. Si Sí, han hay tenido comentarios de los otros, pueden usar el micrófono. si No ustedes sé. también han usado el laddering, el escalonamiento, pueden escribirlo también en el chat. Miguel, y algunas personas reclaman que tal vez, no sé, estoy preguntando si reclaman de confusión en caso de estudiar un idioma con otro idioma, es muy pesado para el cerebro o no, ¿cómo funciona eso? Es más difícil estudiar con lettering que con su propio idioma. ¿Cuál es la sensación de las personas? Mm, es una buena pregunta. Esta es otra razón por qué se tiene que comenzar en el nivel intermedio, porque en este punto ya no tienes esos dolores de cabeza que tienes cuando eres principiante y después de una hora dices, ay, tengo dolor de cabeza, ya no puedo hablar en este lenguaje. Ya alguien que esté en un nivel intermedio ya no tiene esos problemas, ya está acostumbrado a usar ese idioma, entonces lo puede usar para aprender otro idioma y después los dolores de cabeza que vienen son de estudiar ese nuevo lenguaje. El objetivo es que los dolores de cabeza sean solo del nuevo idioma, no del anterior, ¿no? Sí, sí. Sí. Porque, por ejemplo, cuando me puse a buscar libros de Asimov y los comencé a leer todos y yo pensé, creo que no estoy a este nivel de francés que los puedo comenzar a usar. Yo voy a tener que buscar muchas de estas palabras en un diccionario. Entonces, yo decidí esperar un tiempo para mejorar mi francés y después de ahí compré mis primeros libros de Asimov para Ah, ok. comenzarlos a usar. Tenemos un comentario muy grande de Francesco. No sé si Francesco le gustaría hablar o yo puedo leer. Francesco, ¿qué dices? Ok, entonces yo voy a leer. Llevo aprendiendo napolitano casi un año. Para aprender nuevo vocabulario napolitano, estoy creando un vocabulario básico catalán napolitano. Yes, I am freaking nut. A freaking nut. Para Eres un contextualizar, loco. tengo un nivel avanzado de catalán y un nivel intermedio de napolitano. De esta manera, sigo dando fuerza al catalán mientras aprendo nuevas palabras en el otro idioma con un diccionario napolitano. ¿Se puede considerar esto lettering o no? Puede que me equivoque. Yo digo que sí, porque conociendo a Francesco, el catalán no es el idioma nativo de Francesco. Entonces él está usando el catalán para no olvidarlo y aprender napolitano. Y otra curiosidad que aprendí hace algunos años es que hay mucho vocabulario que se parece en catalán y napolitano. Tendremos hoy mismo una ponencia sobre catalán y otra sobre napolitano en el poliglotar. Entonces, es muy oportuno. Y Laura comenta que a mí me pasa eso aprendiendo el inglés. A veces me cuesta pensar en inglés y luego empiezo a hablar en español.
Sí, creo que cuando están utilizando este método estudiando, se acostumbran a pensar en el primer idioma. Entonces, cuando comienzan a practicar con otras personas, les puede salir unas palabras en ese primer idioma, porque lo estaban usando para estudiar el segundo. Sí, de acuerdo. Podemos Entonces, hablar en los micrófonos, personas, si vosotros queréis, es posible. sí, No mi sé si gente. hay más comentarios, pero hay más de Yo, 20 personas aquí. yo Laura, tengo una pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas para aprender en promedio un otro idioma a partir de un segundo idioma que ya hablas? ¿Hay una estadística? No sé. bueno, no se puede dar un tiempo, en mi opinión, porque cada persona aprende eh, a su ritmo. Las oficinas de idiomas extranjeros en Estados Unidos crearon sus programas de lenguajes y también hicieron, ah, hicieron que parece un estudio y que dicen que para ciertos lenguajes se toma algunos meses o algunos años, pero creo que esto es muy basado en inglés, con alguien que eh, habla inglés como primer idioma. Entonces dan promedios de años o meses cuando una persona puede tener un buen nivel. Por ejemplo, dicen que para idiomas romances o germánicos puede ser más rápido que si alguien quiere tratar de aprender un idioma eslavo o chino o árabe. Entonces, ahí en mi caso, estudiando francés y llevándolo a un nivel intermedio me duró, digo, de 8 meses a un año. Y entonces eso fue mi proceso. Ajá. Yo puedo entonces terminar la interpretación porque tal vez Fernando y Carolina tengan preguntas también. Voy a terminar la interpretación aquí. Una pregunta de Francesco. Para aprender esloveno, ¿estás haciendo laddering? No, desafortunadamente no. Estaba buscando libros de Asimov para esloveno, pero creo que no los hay No los hay. y parece que no. Sí, Ok. tiene sus límites, pero quizás en el futuro. Ah, y no he podido viajar a otros países para ver las bibliotecas y ver si tienen otro diccionario, porque en ese entonces cuando viajaba no estaba estudiando esloveno como ahora, pero eh, lo que no hice, lo que no lo hice porque yo compré diccionarios de checo y serbio, pero el idioma base era español. Entonces aquí no cuenta en mi caso. Ok. ¿Y por qué tú aprendes esloveno? Bueno, yo pienso ir al país el año entrante, si Dios lo permite. Mi mejor amiga es de Eslovenia. Mm, ah, Y también, bueno, después de que fui a Eslovenia hace 3 años para el Polyglot Conference, me gustó mucho el país y por eso es que quiero volver y quiero aprender el lenguaje para poder hablar con las personas. Miguel, otra pregunta que tengo es, este método lettering, muchas personas lo usan sin saber porque estudian francés con libros en inglés y son brasileñas o estudian ruso con asimil en francés. Entonces es un método, no sé si muy usado o las personas no conocen, pero lo usan. O es necesario conocer esta nomenclatura o cómo usar el método o solamente aprender una lengua con otra
ya es lettering, sin necesitar saber nada. Bueno, yo pienso que simplemente no se le dio un nombre a este método. Yo pienso que también, aparte de no tener nombre, algunas personas no la usaban tan bien porque mucha gente sabe que hay mucho material en inglés o a veces con asimio también. Entonces, en la comunidad no se hablaba mucho del laddering. Por ejemplo, ese artículo que encontré del sitio de Benny Lewis fue hasta en ese entonces lo único que se habló del laddering. Y después más personas comenzaron a hablar sobre el tema, como mencioné, de Lindy, de Katsumoto, Steve Kaufman también habló sobre eso. Quería buscar también si otras personas en la comunidad hablaban de eso, por ejemplo, tal vez Stephen Krashen, pero no hablamos mucho de eso, pero creo que inconscientemente muchas personas lo usaban también, porque como mencionó Ciro, en algunos casos hay que usar materiales en otro idioma para aprender otro si en el idioma nativo no existen esos materiales. Sí, entonces en algunos casos el lettering es obligatorio, aunque no sepamos el nombre de este método. Tenemos aquí Jurubola. Buenos días, Jurubola. Buenos días, señores. ¿Qué tal están? Un gustazo hablar con ustedes. ¿Conoces a Jurubola, Miguel? Sí, hemos hablado en unos instantes, pero sí, muy buena persona. Sí, un gustazo. Me gustaría comentar solamente que estoy utilizando italiano para aprender griego y también rumano. ¿Y por qué el italiano? Porque fue el idioma en el cual encontré materiales para estudiar este idioma. Ah, ok. Entonces no ha sido una elección tuya. Bueno, había la opción de utilizar el francés y el italiano, pero ya estoy utilizando el francés para estudiar otros idiomas, así que elegí el italiano. Entonces es un adepto fortísimo de lettering. Exactamente, exactamente. Sí. Sí, Tenemos algunos minutos si hay más comentarios de otros. No sé. Juliano, ¿Sí? es lo que yo estaba comentando, lo que tú comentaste también. En mi caso, yo estudié, soy nativo en español, aprendí inglés y cuando estaba estudiando portugués usaba libros que estaban todos en portugués brasileño, pero yo me iba a buscar libros además de los que pedían en el instituto y encontré libros que explicaban el portugués en inglés. Algunos portugués brasileño, otros portugués de Portugal. Entonces ahí tengo ese ejemplo que usaba el laddering sin saberlo también, porque los libros estaban en inglés, explicando el portugués en inglés. Sí. Entonces tal vez el lettering sea el método más usado para aprender idiomas sin saber que está usando un método. Ok. sí, yo pienso que es interesante que habían libros en portugués de Portugal, porque usualmente existen materiales en inglés para aprender portugués brasileño. Entonces, para aprender el portugués europeo no es tan común. Ok. Entonces, muchas gracias, Miguel, por la ponencia tan interesante y toda la discusión. Sí, gracias Juliano por tenerme aquí en Políglota. Es un placer poder hablar y presentar en la conferencia. Es mi segunda vez participando y muchas gracias a todos que nos acompañaron desde cualquier parte del mundo. Sí, tenemos aquí gente de muchas partes. Están diciendo muchas gracias, excelente. Es eso. Entonces,
Hasta la próxima ponencia. Chao. Hasta. Chao, Miguel. Chao. Nos vemos.